Hola, hola, bienvenidos a su podcast favorito sobre el posgrado, donde hablamos de lo bueno, lo malo, lo feo y lo horrible de su bonita experiencia haciendo su maestría o su doctorado, también especialidad. Yo soy Gatucorno Incertidumbre. Y yo soy el Mayuyo. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en la primera grabación del año 2026. Si pudieron escuchar nuestra grabación de diciembre de 2026, sabemos que la subimos bien a lo loco, una disculpa. Pues quedamos en que íbamos a hablar primero que nada de 3 metas que tuviéramos para este año. Sobre todo porque, recuerden, enero, y esto nos hace pensar que el año nuevo viene con toda la actitud, o mejor dicho, que nosotros venimos con toda la actitud, como este ritual de renovación, y muchas veces nos hacemos propósitos, ¿no? Hay algo que me gusta decir, ¿no? Que enero es cuando mágicamente creemos que ahora sí vamos a escribir la tesis. Y ese es uno de mis propósitos. Muy bien, entonces, ok, año nuevo, vida nueva. Esperemos que el posgrado se mantenga, a menos que ya vayan a dar el siguiente paso. Justo te iba a decir, ¿cuál esperamos que se mantenga? Esperamos que ya salgan. No, sí, pero nada de decir posgrado nuevo, ¿no? O sea, nada de renunciar a lo viejo en ese sentido. Sí, por favor, acuérdense que el postdoc no es un posgrado. Vayan a el capítulo donde hablamos acerca de los postdocs. Muy bien, entonces, algo interesante con respecto a todo este ritual es que pensamos en el año nuevo como esperanza, ¿no? O sea, es un nuevo comienzo, porque así lo hemos definido. Sin embargo, para el posgrado es pensar en los pendientes arrastrados desde hace 3 semestres. Realmente creo que a muchas personas, a mí me sucede, enero te puede llegar a hacer sentir que vas un poco tarde. Yo al menos comienzo a realizar mis planeaciones de año en principio. Eso ya suena muy de docente. Desde diciembre. Y algunas personas dicen que justamente desde diciembre tienes que comenzar. Y luego ya tenía yo mi vision board el 1 de enero. Y voy viendo que hay grupos que están haciendo cursos y talleres de vision board, pero así como 12 de enero, 18 de enero. Y yo, güey, ya vas bien tarde. ¿Tu vision board empezaste qué? el mes, ¿no? Empezaste mal, mi vida. No tenías el vision board el 1 de enero. ¿Eso no te parece más bien como que un poquito perfeccionista de tu parte? O sea, en que entiendo el punto, ¿no? Diciembre lo ocupamos como ese mes de cierre, y entonces como estamos cerrando tenemos que poner los pendientes y definir de una vez nuestro rumbo del siguiente año. Creo que es esa parte, no es que... Bueno, también me dio un poquito de FOMO, no lo sé. Sí, claro, obviamente presumí el Vision Board en redes sociales, pero los propósitos creo que trabajamos desde este balance que hacemos en diciembre, de qué hicimos bien, qué hicimos mal y cuáles serán los siguientes propósitos. Ajustar rutas, ajustar hábitos, ajustar otras cosas y decir, ok, me comprometo que ahora en esta ocasión sí voy a poder con esto, o inclusive bajar un poquito las expectativas. Vienen nuestras promesas, ¿no? Así de hoy sí, o mejor dicho, no hoy, pero ahora sí voy a escribir esa tesis, ese artículo, ese experimento que me quedó pendiente. Claro que me voy a sentar 8 horas a escribir la tesis que no escribí en todas las vacaciones, por supuesto. Entonces, yo creo que el problema no es que esas no son metas tal cual. No sé si has escuchado alguna vez de las metas SMART, Mayuyo. Las metas SMART, me acuerdo que tienen que ver con una gestión inteligente de tu tiempo. Muy bien. Definir que la meta, creo que lo más importante con respecto a las metas SMART es pensar en un objetivo que no sea algo inalcanzable como tal, es decir, que sea ridículamente imaginativo, ¿no? O ingenuo. Sí, por supuesto. Entonces, pero SMART son unas siglas. Claro. ¿No? Entonces, a ver, recuérdame qué significan las siglas. S por específico. O sea, que tiene que ser, no es voy a bajar de peso, es cuántos kilos vas a bajar de peso. Claro. No es voy a acabar la tesis, es ¿para cuándo vas a acabar la tesis? Que ahorita me adelanté un poquito, pero va por ahí. Ajá. Esa es la S. La M... medible, ¿no? Medible, justamente, tienes que ser capaz de medir tu avance en el tiempo, porque si no lo puedes medir, no hay manera alguna de que puedas ver si la estás realizando o no. Lo que no se puede medir no se puede controlar. En el caso de la tesis podríamos pensar en párrafos, así de voy a escribir 2 párrafos cada semana, por decir algo. 2 párrafos o voy a escribir 15 minutos cada día o 1 hora. O sea, algo que realmente tú seas capaz de medir. Y que puedas hacer un check, ¿no? Exacto. La A es de alcanzable, lo que tú mencionabas. O sea, aquí nos posicionamos en tierra, vemos
dónde estamos nosotros parados y no nos ponemos una meta que sea ilógica, así de terminar la tesis para mañana. O sea, no, ni con un chingo de O café lo vas ganar a un lograr. millón de dólares, ¿no? O sí lo vas a lograr, pero te vas a dormir hasta muy tarde, ¿no? Si es que duermes. Sí, justo me pasó que tuve que entregar un proyecto y no dormí, fue horroroso. Alcanzables, ¿ok? La R es de realista. Realista. Te vuelves a posicionar en la parte de la realidad, pero ya no realista para la meta, sino realista para los pasillos que tienes que dar para poder alcanzar esa meta. Me recuerda esto a esa película de un gran dinosaurio, A Good Dinosaur, en el cual está este personaje, ¿no? Que es como un chamán, ¿te acuerdas? ¿Cómo que como un chamán? Sí, es como un triceratops y que tiene varios animalitos. Ah, sí. Y hay uno que me encanta porque es como un topo y dice, y él es aplastasueños, me protege de tener metas no realistas. Entonces, pues, sí. Ya la recordé, sí, justamente. Entonces, esa es realista y la última es medible en el tiempo. Ok. Justamente, o sea, no puedes postergarlo eternamente, tiene que estar trazado para que dentro de un determinado tiempo pues lo puedas realizar. Ok, entonces esas son las metas SMART y la idea es que cada vez que pienses en hacer algún objetivo en particular, pienses en que lo que te conviene es mejorarlo con esta idea, ¿no? O sea, como en este sentido decíamos, voy a escribir la tesis. Pues no, más bien sería, este año quiero terminar la tesis en agosto, escribiendo, no sé, una página diaria. Muy bien. Y tal vez evaluándola o solicitando retroalimentación cada 2 semanas. Ok. Podría ser, no sé qué tan realista sea eso, porque también los PIs pueden salir de viaje. Es que aquí también entra otra cosa que es básicamente el qué tanto te conoces y qué tanto conoces tu entorno. Entonces, muchas veces la realización de estas metas viene junto con su respectivo análisis FODA, de manera que seas capaz de tomar en cuenta justo aquellas cosas que salen de tu control, por así decirlo, y que puedas ajustarlas, porque la idea de la meta SMART es que puedas trazar un mapa medible, pero no busca tampoco ser algo rígido dentro de ese sentido. Claro. Lo único que sí es como rígido tal cual es lo del tiempo. Por supuesto. Algo interesante respecto de esto es que en algún momento leí que muchas veces cuando hacemos nuestros propósitos, no solamente como personales, sino que en general cuando los haces incluyendo pues el aspecto de tu posgrado, es que como no definimos estas metas SMART o no las definimos de forma SMART, parecen muy generales, y entonces más que metas en realidad parecen sentencias morales, ¿no? Es decir, como que vienen de este sentimiento de culpa porque quizá no conseguí lo que quise conseguir el año pasado. Entonces me siento mal porque tal vez el año pasado me prometí a mí mismo que iba a escribir la tesis y no la escribí. Quise hacer un experimento que no resultó y entonces ahora sí quiero volver a empezar, pero con esto. Entonces, ¿qué podrías decir un poquito sobre esto? Pues no estoy tan segura dentro de esa parte de lo que decimos de sentencias morales. Creo que más bien hay muchas metas que están planeadas irrealísticamente porque buscamos emular a otras personas. Vaya, todos hemos escuchado dentro del grupo al hijo prodigio, ¿no? Al amado del tutor que consiguió las becas postdoctorales súper fuera o terminó la maestría y consiguió la beca doctoral y regresó y en menos de 2 años ya se había convertido en investigador de un centro. Y todo el mundo te habla de él porque es como la vara más alta con la que miden a los demás. Entonces, obviamente esta persona sabe 6 idiomas, obviamente esta persona terminó la tesis en 4 días y obviamente en ese sentido, pues tú también tienes que terminar la tesis en 4 días y resulta que sabes español y a lo mucho inglés técnico. Entonces, aquí entra una parte muy importante que es cuando tú te empiezas a comparar con otras personas, con todo lo que hacen y con todo lo que logran, en situaciones muy particulares, lejos de inspirarte y de motivarte a hacer más, puede llegar a generarte el síndrome del impostor. El síndrome del impostor, claro. Este síndrome se ha escuchado muchísimo, ¿no? Acerca de cuando tienes estas falsas expectativas
tanto para lo que estás haciendo y sobre todo falsas, no diré expectativas, sino tienes una mala idea de ti mismo, ¿no? Sí, justamente, creo que esa es tu frase favorita, ¿Cuál? la del síndrome del impostor que siempre dices. De que no puedes tener síndrome, que para tener síndrome del impostor debes de ser bueno. Sí, prácticamente todas las personas que se encuentran dentro de la academia, o al menos en una brutal mayoría del 80 y tantos %, datos 100% verificados y no inventados con ChatGPT en el último momento. No, pero ya fuera de coto. Hace poco tomé un diplomado muy interesante. Esta parte va particularmente hacia las mujeres, pero por lo menos se tiene la trazabilidad de mujeres líderes que existen en sus respectivas áreas, incluyendo cosas que tienen que ver con finanzas, economía, administración y ciencias. El 85% de ellas han sentido síndrome del impostor en un determinado momento. Y entonces, aquí es muy importante mencionar, si la audiencia por primera vez escucha lo que es el síndrome del impostor, pues fue descrito por primera vez por las psicólogas Pauline Roth-Clance y Susan Imes en 1978, y lo que buscaban describir justamente es esta experiencia de dudar de tus propias capacidades. Básicamente también he escuchado que es este miedo constante a ser expuesto como un fraude, ¿no? Sí, tienes la idea de que no eres lo suficientemente bueno, y no solamente que no seas lo suficientemente bueno, sino que O que no eres inteligente. sino que estás jugando en una especie de cuerda floja, Uh-huh. en la que en algún momento inevitablemente van a descubrir que no eres tan bueno como los demás y estás Ok. fingiendo. Ok. Muchas veces aplica o en lo que más afecta es en el sentido de pertenencia de una persona a un determinado lugar. Y las personas más brillantes del mundo han sentido síndrome del impostor. Como, por ejemplo. Ayer me estaba acordando justamente de mi científico papazote favorito, bellísimo, precioso y ojalá que reencarne pronto, Richard Feynman, cuando se fue a formar parte de los proyectos Manhattan y luego regresó a su universidad donde había dejado estático una investigación que le gustaba, que tenía que ver con física de frontera. Le llovían propuestas de trabajo por todos lados, pero él particularmente estaba en un momento muy vulnerable de su vida. Su esposa tenía unos pocos meses de fallecida y luego la situación con su familia había estado tensa porque su mamá no quería que se casara con la que fue su esposa, con Arlene, y posteriormente fallece su papá. Entonces él se encontraba en el punto más bajo de su vida, sentía que no había avanzado tanto en esos 4 años en los que se había ido a trabajar al proyecto Manhattan, donde la física establecida ya estaba bien reconocida y el reto solamente era como matemático ingenieril, y que había compañeros suyos que se lo llevaban pues de corbata, ¿no? Que tenían esos años en los que no se habían ido a trabajar en hacer una bomba y habían seguido dedicándose al síndrome del impostor. Entonces, a pesar de que le llovían propuestas de trabajo de diferentes y de muy prestigiosas universidades en Estados Unidos, él pensaba que todos ellos estaban locos, porque realmente él no se sentía capaz de hacer física como la había realizado durante sus años de doctorado. Claro, le costó trabajo durante ese momento el regresar a la academia, porque en esos 3, 4 años que estuvo en el proyecto Manhattan, o sea, hubo un avance también, o sea, no solamente fue el hecho de la bomba, hubo un avance en la física y él se sentía como atrasado, ¿no? Sí, muy atrasado en ese sentido. Eso es a grandes rasgos el síndrome del impostor. O sea, el gran Richard Feynman, creo que me parece que era el más joven del proyecto, el que fue invitado particularmente, teniendo miedo de no poder ir a la par de sus colaboradores de la misma edad que no se habían dedicado a otra cosa durante tanto tiempo. Y un día, de sin más, le regresaron las ganas y dejó de dudar de sí mismo. ¿Te refieres esto ya en su vida académica? Sí. Ya de regreso, pues. Sí, ya posteriormente, después de unos meses, le volvió a gustar poco a poco lo que hacía y vaya, creo que el gusto es como esta primera parte, ¿no? Porque a veces hasta el síndrome del impostor te impide disfrutar de aquello que en lo que eres experto, en lo que eres bueno, aquello que amas. Ok, pero volvemos a lo mismo. O sea, estamos hablando de Richard Feynman, que ya para entonces era un físico Bueno, sí. bien reconocido, que había hecho grandes cosas, y si piensas en un Mayuyo o un Juanito Pérez, que apenas está empezando con algo,
creo que aquí lo que quiero decir es que no es que Juanito Pérez no sea bueno, sino que ¿cómo sabemos que lo que siente de angustia puede ser realmente motivado por el síndrome del impostor o por una angustia inicial como de primerizo? Que creo que podría haber aquí una línea, ¿dónde se pintaría, mejor dicho, esa línea, ¿no? Ok, me gustaría preguntarte algo particularmente personal. Ajá. Cuando hiciste tu examen de maestría para tu graduación, tus sinodales, tu jurado, ¿te hicieron algún comentario de que demostraras que no tenías habilidad ni dominio en el tema en el que estabas hablando? No, en ese caso, o sea, no me dijeron nada. Es decir, bueno, tampoco me dijeron, me hicieron en todo este proceso, ¿no? Porque ves que empiezas redactando tu tesis o tu trabajo de investigación. No, me refiero a la disertación oral. En la disertación oral No. te dijeron, no sabes ahorita nada. me agarraste en curva y la verdad es que ahorita ni me acuerdo. O sea, me acuerdo más bien en la disertación tal cual fue, fue muy chistosa porque fue casi a la hora de la comida. Entonces había muchas prisas. Y dentro de las prisas que había era porque incluso uno de los sinodales hasta había olvidado los papeles. Esos que tienen que firmar para dar el visto bueno. Cuando un día antes le habíamos dicho, oye, acuérdate que el día de mañana es el examen. Entonces fue un examen en el que pues dije hice mi disertación, luego vino las preguntas y no sé, fue muy chistoso porque casi todos eran como de la edad, o sea, eran muy jóvenes. Y ahí la presidenta era, porque creo que los ponen como presidentes de acuerdo con el rango de edad, ¿no? No, es por antigüedad. Por antigüedad. Bueno, no puedes ser antiguo si no tienes edad. No, te entiendo a qué te refieres, ¿no? O sea, la antigüedad que tienes haciendo investigación. Y la persona que era la más antigua haciendo investigación para ese momento era una doctora que nunca había estado pues ni siquiera en la misma institución, ¿no? Okay. Entonces pues como que era muy chistoso porque todos los que estaban, que sí pertenecían a la institución, incluso eran casi como amiguis, y ella pues así como, hola, ¿qué tal? Apenas si los conozco, ¿no? Todos fueron muy amables con ella y todo eso. Bueno, pero responde la pregunta. A eso voy. O sea, el detalle con todo esto es que como que era un ambiente, parecía extrañamente muy relajado para lo que uno esperaría que es un examen de grado, Okay. Incluso para la maestría. Entonces, como que no hubo, o sea, hicieron las preguntas que tenían que hacer, resolví lo que pude resolver y y hubo conversación. Okay. O sea, eso fue lo que me gustó por su parte, que quizá por lo jóvenes que fueron, no fueron como el clásico. A lo mejor hice mal mi pregunta. ¿Te dieron mención honorífica? No. ¿Por qué? ¿Te dijeron tal cual, no te damos mención honorífica por esto? No, pero tampoco me la dieron. No, es que a eso es a lo que voy. Cuando no te dan la mención honorífica, normalmente viene junto con un juicio muy fuerte de los demás. O sea, suele haber preguntas muy severas y suelen ir sobre la misma línea. He escuchado de 2 exámenes, uno mejor que el otro, en el que de plano los sinodales no soltaron a los involucrados y vaya, en uno hasta le hicieron la pregunta de si era química o física la persona involucrada, porque dijeron a lo mejor esta pregunta está como equivocada porque le estoy preguntando desde el aspecto químico y resulta que es física, y no, la persona involucrada era química y no supo dar ni una. Ahí sí te creo que no haya la posibilidad de un síndrome del impostor. Ahora, siempre que uno piensa... Sí, exactamente, ese era mi punto, ¿no? O sea, de que muchas veces, o sea, y esto creo que por ahí salió un chiste en redes sociales, ¿no? Que decía, era un meme en realidad, que dice, para tener síndrome del impostor necesitas ser bueno, y se refería un poquito a esta cuestión, ¿no? Pero aún así, o sea, dependiendo del nivel que tengas, siempre va a haber algo que te haga sentir como que no estás dando el ancho. Es que entonces uno tiene que dejar de escuchar a esas voces y empezar a saber qué las detona claro. y cómo trabajar con esa voz. Lo más fácil es recordar cuáles son las cosas que has hecho bien, así pequeñas cosillas que hayan determinado
que hayas estado bien. Por ejemplo, cuando tú ingresaste a tu posgrado, ¿hubo personas rechazadas? Seguramente. Sí, una de mis amigas fue rechazada. Ok. O sea, y ella estudió conmigo. No había forma alguna de que no pasara. Y no pasó. Entonces ya eso te diferencia de las personas que ingresaron. En la generación en la que yo ingresé al posgrado, la siguiente generación solamente ingresaron 34 personas. Entonces viene como esta parte de saber reconocer aquello que hiciste bien en su momento. Reconocer la definición de éxito propia. Muchas veces cuando nos comparamos con los demás, a lo mejor aquí no solamente tiene que ver con la definición de éxito, sino con el contexto propio. Ajá. O sea, yo soy mamá y me convertí en madre al inicio de mi posgrado. No me podía medir igual que mis compañeros que no eran padres y que podían quedarse 24/7 en el laboratorio. Cada cosa que yo hice fue un logro. Entonces, sí, por supuesto, uno desarrolla síndrome del impostor hasta que en algún momento, si lo vas tratando lo suficiente, puede llegar el momento en el que deje de importarte y digas, pues ya estoy aquí, todos los demás y yo lloremos juntos, voy a hacer lo que tengo que hacer y lo sacamos adelante. ¿Qué más hay que hacer? ¿Ponernos a llorar o ponernos a trabajar y llorar? Y uno elige trabajar y llorar. Claro, porque uno se vuelve más eficiente, ¿no? Entonces llega un momento en el que antes lloraba y luego hacía su tarea y luego llega un punto en el que puedes hacer tu tarea llorando. Claro. Pero ya volviendo a hablar en serio, esta clase de pequeños ejercicios para poder identificar aquellas cosas que has hecho bien, aquellas cosas que has hecho mal, aquellas cosas que te diferencian de las otras personas, pueden ayudar a que se combata el síndrome del impostor. Tuve compañeros que reprobaron materias que yo aprobé y yo era química de alimentos. Claro. Otra de las cosas, aquí mencionaste entonces, si mal no recuerdo, fueron 2 puntos, ¿no? Sí. Lo primero de entenderte a ti mismo dentro de tu contexto y lo que tú quieres para ti mismo de tu descripción de éxito, ¿no? Eso es algo muy personal que cada quien puede tener con respecto a lo que quiere. Y a lo largo de su vida académica puede querer diferentes cosas, ¿no? Porque quizá a veces entramos pensando en, está como esos chistes, ¿no? Que uno cuando está en la licenciatura dice, voy a ganar un premio Nobel, entonces quiero meterme a mi maestría porque obviamente voy a ganar un premio Nobel cuando ya sea el investigador don acá, y luego viene la maestría y dices, bueno, voy a resolver este enigma del mundo y que no sé qué, luego está en el doctorado y dices, voy a publicar un artículo, y cuando estás en el postdoc es así de, bueno, ya lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo que lo que sea? ¿El 2x1? El 2x1. La hora feliz. La hora feliz, por supuesto. Entonces vamos cambiando y también eso va cambiando tanto nuestra perspectiva, se vuelve cada vez más realista y entonces ahí nuestra definición de éxito también va a ir cambiando. Y la otra parte que mencionabas es lo de compararte, ¿no? O sea, tú debes de ser tú mismo, estás en un determinado contexto, tienes personas a tu alrededor y no se vale una comparación tóxica de por qué a mí esto, por qué a mí aquello, por qué yo no esto, por qué yo no aquello, ¿no? Al final de cuentas, cada quien tiene su propia vivencia. Y a esto me gustaría añadir quizá que está muy relacionado con estos puntos del éxito, por ejemplo, el fracaso. Muchas veces tenemos miedo a fracasar porque pues un experimento puede salir mal. ¿Y cómo que va a salir mal si se supone que estoy aceptado aquí en el doctorado? Entonces debo dar todo lo mío. Y a veces queremos como que pensar en que nos tiene que salir todo a la primera y tenemos que tener el super resultado para poder hacer el artículo bien de primer autor, ¿no? Y tenemos miedo al fracaso. Sí. ¿No? Como que internalizamos mucho el fracaso y eso también puede alimentar el síndrome del impostor, porque fracasas una vez, fracasas 2 veces, fracasas 3 y ya uno piensa, es que entonces estoy fracasando porque evidentemente no soy bueno, porque yo no debería estar aquí. Y hay una película muy chistosa que una vez me recomendaste, que es la de la familia de los Robinson. Oh, y la familia del futuro, ¿no? Amo esa película. Y algo que me llamó la atención es que precisamente hay una escena en donde, para los que no la han visto, porque ya es una película muy vieja. No te pases, no es tan vieja. Seguramente sí, ahorita si buscas voy a buscar, en línea, vamos a ver de qué año es. Bueno, pero que usted continúe diciendo. El caso es que es de una familia de inventores y creo que el niño logra
ir al futuro, ¿no? Por alguna circunstancia. Y conoce a su familia del futuro, básicamente. Sácate, es del 2007. Es del 2007, ya casi 20 años. Cállate. Bueno, en fin, el caso es que estando allí, hay una escena donde está comiendo con la familia y mencionan cada uno de la familia cómo falló ese día. Y toda la familia está así de, muy bien, así se fracasa, ¿no? Y creo que... De hecho, es que falla en hacer en un experimento, justamente. Le sale mal y todos terminan embarrados de mermelada. Okay. Y le celebran ese fracaso. Y él se sorprende porque se queda pensando, ¿cómo es que me celebran esto? Y la moraleja de esto es que conforme vamos fracasando, también vamos aprendiendo. De los fracasos se aprende, de los éxitos no mucho. De los éxitos no mucho, exactamente. Entonces, hay que abrazar también esos fracasos. Claro. Hay que entender que dentro del proceso de aprendizaje, y sobre todo en un posgrado, sobre todo cuando te piden, cuando estás realizando un posgrado en el cual tú tienes que hacer una investigación que está en la frontera del conocimiento. Claro. Nadie sabe qué es lo que va a hacer. Nadie. ¿No? Nadie. Idealmente. Idealmente. Y entonces, tú podrías esperar un resultado. Y no necesariamente va a suceder. Y tampoco va a suceder a la primera. Pero es el hecho de seguir intentando. Y la forma de poder seguir intentando y ser constantes es entender que pues vas a fracasar, ¿no? Creo que aparte de eso, no solamente esta parte de que vas a fracasar. Una de las cosas por las que más entramos en el síndrome del impostor es porque creemos que somos solo una parte de nuestra vida. Okay. Yo estoy bien peleada con las personas que viven para el posgrado. Sí. Porque, vaya, yo siendo mamá, voy a decir algo horrible, pero yo sí tengo vida afuera. Hay una persona que necesita 24/7 de mí y de otras personas que forman parte de la comunidad que lo cuida. Y, vaya, termino lo que tenía, o en su momento terminaba lo que tenía que terminar y todavía llegaba en cierto punto con miedo a, no, es que tengo que seguir trabajando a la chingada, ya terminaste lo del día, el trabajo nunca se acaba, la investigación tampoco, nada más cerramos como las brechas de lo que nos propusimos dentro del proyecto y hasta ahí, pero de que lo podemos continuar, lo podemos continuar. Entonces, entender que no eres solamente esa persona que está fallando en el laboratorio es bien importante para que el impostor no te gane. Okay. O sea, ¿qué pasa con las otras cosas que haces o que amabas hacer? Conozco personas que... uno de los científicos que más respeto, el doctor Miguel, a quien con gusto entrevistaste, porque tú fuiste quien me lo presentó. Miguel. Un saludo, Miguel. También a Pablito, para que no perdamos la costumbre. Ya se nos estaba olvidando el saludo al Pablillo. Saludos, Pablito. Él aparte de hacer lo que hacía en su chamba, también escribió libros de origami, o sea, desarrolló sus propios sistemas para hacer sus propias figuras de origami, y tengo entendido que es cinta negra en un arte marcial. O sea, está haciendo otras cosas. Y además tiene su dojo y está dando clases de ninjutsu. No sé exactamente cómo se sienta él en ese sentido con estos logros que él ha tenido, pero vaya, no todo se ha quedado a solamente la academia, también se ha desarrollado en otras áreas y probablemente la mayor parte de las personas que nos escuchan también tienen otras habilidades que hacen meramente por gusto, pero en las que genuinamente pueden ser buenos. En las que genuinamente pueden ser buenos, me gustó cómo lo dijiste, pero sí, O sea, no somos nada más separar la vida. Mayuyo candidato a doctor o Gatocornio candidata a doctora. No, somos más que eso. Claro. Y el recordar que esa parte solo es un cacho de nuestra existencia puede ayudar mucho también a lidiar con el síndrome del impostor. Es conocerse a sí mismo, ¿no? Claro. Y entenderse. Fíjate que también respecto del sentimiento del síndrome del impostor, que estás lidiando con tu sentimiento de culpa porque puedes pensar que eres un fraude, algo que me gustaría que tuvieras esto en mente. Recuerda, no eres un fraude, pero estás en un sistema diseñado para que siempre te sientas a prueba. Ah, claro. O sea, el sistema académico también es muy competitivo de una forma que en la actualidad ya podemos criticar, ¿no? Dentro de lo que es este nivel tóxico de competencia, sí, definitivamente, pero
en la forma en la que evolucionó, hace que tú te sientas que siempre estás a prueba y que siempre te están mirando con lupa, porque cualquier error, por mínimo que cometas o que tú sientas que es mínimo, te están corriendo, ¿no? Claro. Es como este club, casi como una logia, con reglas muy estrictas, y uno pues está ante la vista de un sensor, y cualquier cosa que hagamos pues implica que se evalúa. Entonces, ojo, este sentimiento de fraude viene con ese miedo. No, no eres un fraude. O sea, al final de cuentas también es ir reconociendo estos pequeños avances que tenemos, y el primero es que estás en ese lugar. O sea, si estás haciendo un posgrado ahorita, es porque hiciste un examen de admisión, hiciste una entrevista, hiciste exámenes psicométricos y hubo una serie de circunstancias que tuvieron que suceder para que te hayan aceptado. Y estás ahí. Entonces, por eso estás ahí, ¿no? Si hubiera sido un fraude, desde el inicio te hubieran dicho que no. Estuve a punto de decir, ahora solo haznos sentir orgullosos. Ahora solo nos sentir orgullosos. Quiero poder llegar a decir, este muchacho me llena de orgullo. No sean la razón por la que Mayuyo dice que para tener síndrome del impostor primero hay que ser importante en lo que haces. No, nunca dije importante, dije hay que ser bueno. Bueno, no sean esa persona, por favor. No sigan fomentando esa mala percepción del síndrome del impostor que Mayuyo tiene. Entonces, ¿algo más que quieras para que podamos cerrar prácticamente este episodio? Creo que lo que conviene es, vamos a retomar rápidamente qué serían los propósitos honestos para el posgrado. En este sentido, creo que en vez de propósitos podríamos considerar acuerdos contigo mismo, ¿no? Porque esto estaría relacionado un poquito con cómo lidias tú mismo con el síndrome del impostor. Y ojo, no tiene que ver nada más con lo que forma parte de la academia, sino que lo que rodea la academia. Por ejemplo, uno puede llegar, y lo sé de primera mano, y lo sé porque he leído los comentarios en los grupos de posgrado de personas que dicen, ya no quiero llegar a mi grupo. Sí, exactamente. Ya desarrollé tal aversión que me duele despertarme en la mañana. Entonces, ok, no vamos a desaparecer por sentirnos insuficientes, vamos a razonar de dónde proviene este sentido de insuficiencia. Segundo, todo avance es avance, ¿no? Entonces, lo importante es avanzar. Puedes avanzar lento, puedes avanzar muy lento, pero el chiste es esto, avanzar. No rendirte en ese aspecto. Ok, perfecto. Y regresando un poquito a esa parte de que no solo es lo de la academia, pedir ayuda. Y pedir ayuda puede ir desde un, estimado SNI 9000, necesito ayuda con mi tesis, porque santo que no es visto no es adorado, y si el PI no sabe que tienes problemas con la tesis, pues ¿cómo te puede ayudar? No hay manera. Hasta tener que ir a terapia. Acuérdense, aquí somos pro terapia, la terapia es lo mejor que me ha pasado en la vida, y búsquense un buen terapeuta. Y si no estás en una situación que requiera terapia, ten cuidado, pero también puedes pedir ayuda. Y una forma de pedir ayuda, aunque no sea como tal pedir ayuda, es con tu círculo de confianza. Pueden ser tus amigos, pueden ser algunos familiares. Ahora sí que aquellas personas con las cuales consideras que tienes ese lugar seguro. Y cómo no, de vez en cuando el hecho de recordarte a ti mismo que tienes una vida fuera de lo que es el posgrado, para que puedas ir a abrazar tu vida, ¿no? Claro. No te abandones a ti mismo. Por supuesto. Muy bien, me gustó. Entonces, si empiezas el año dudando de ti, no estás fallando, estás vivo y estás en posgrado, para tu desgracia. Si el impostor te acompaña este año, que al menos vaya en el asiento de atrás, ¿vale? O sea, que no sea piloto y que no sea tu copiloto, que ese cabrón no decida que vas a girar aquí en la izquierda. No, tienes que ir de frente, hacia enfrente. Ahora, nos gustaría, para cerrar, primero, muchas gracias por escucharnos. Este es nuestro primer episodio del año y temporada 2. Llegamos a la temporada 2. Llegamos a la temporada 2. Y... Espera, me debes tus 3 propósitos. Yo ya dije que terminar la tesis es uno de los míos. Pero no dijiste los otros 2. Sí,
Otro que tengo es entrar en el mundo de la edición científica. Ok. Hace poco conocí a una persona impresionante que se ha dedicado a la sección de educación. Como ya lo saben, pues la educación es algo que me gusta, me apasiona, y me comentó que ha trabajado como editor científico para varios editoriales. Y me preguntó, ¿no has hecho esto antes? Me parece que es algo que te gustaría. Y yo le dije, mira, no, pero yo estoy dispuesta a aprender. Y si me dices cómo comenzar, yo sin problema. Entonces, una de mis intenciones es no perder contacto con esta persona para poder irme empapando y dar mis primeros pasitos por ahí. Muy bien. ¿Y el tercero? Uno fuera de la academia es ahora sí aprender a conducir. Hace poco le pasó algo en el trabajo a un compañero que me recordó como la importancia de que yo sepa manejar, ¿no? Mi pareja sabe manejar. Si a mí o a mi hijo nos pasa algo, en chinga él nos lleva en el carro, pero luego pensé, ¿qué pasa si le pasa algo a mi pareja? Y es que no sería la primera vez. ¿Otra pareja u otro No, carro? cállate, es que sí estuvo muy cabrón, o sea, yo ya pasé por eso con él. Claro. Y la impotencia que sentí al no saber qué hacer, al no poder llevármelo, al no conseguir un Uber, fue devastadora. Entonces, ya este año sí, como movido un poco por el miedo y visto, de verdad, mi compañero, uno de mis miedos era que se desmayara. Ok. Quiero aprender a conducir porque, pues ya que tengo esa chingadera en mi casa, que es mi carrito, no es una chingadera, mi amor, te amo, mi pequeño bebé, pues por lo menos sacarle provecho, ¿no? Claro, claro. ¿Tú? Yo, bueno, pues mi primer propósito académico será publicar mi artículo para poderme doctorar. Ok. Muy bien. Mi segundo propósito. ¿Cómo que no has hecho tu vision board? No, claro que sí tengo un vision board y tengo muchas cosas ahí escritas. Ese vision board que estás viendo en la pared es mío. No, pero yo tengo el mío propio. Pero me gustaría decirles, tengo que confesarles que tengo un proyecto en el cual estoy tratando, me gusta escribir, y entonces estoy tratando de volverme escritor, ¿no? Entonces, mira, qué chistoso. Mira, tú escribes y yo te edito. Órales. ¿Espera científico? No necesariamente. No, entonces no te puedo editar. Sorry. Pero es como abrí mi Substack y mi intención, mi propósito sería pues ir practicando el ser escritor haciendo 12 Substacks este año, ¿no? O sea, serían 12, uno por mes. ¿Te robaste mi propósito del PPP? Pero el PPP no lo escribimos, lo hablamos. Te robaste mi propósito del PPP, va. Y ese es el segundo, el tercero. El tercero, híjole, tengo muchos propósitos. Elige uno que no tenga que ver con la academia. Me gustaría darme más cosas para mí mismo, es decir, siento que durante un tiempo, desde la pandemia para acá, por la cuestión del doctorado y todo eso, me llegué a abandonar. Entonces, este año decidí apapacharme más a mí mismo. Okay. Entonces me voy a dar mis apapachos cada mes. Okay. Para reencontrarme conmigo, ¿no? Suena como un muy bonito propósito. Ahí nos vamos contando. Ahora, en el siguiente episodio van a escuchar a Gato Cornio y a Mayuyo destripar sus propósitos en metas SMART con un análisis FODA integrado. Oye, pero ¿cómo me puedo apapachar con un análisis FODA? Ahí está lo divertido de las metas SMART. Tienes que encontrar una forma de medirlo. Medir el apapacho. A ver, tu análisis FODA con tu apapacho. ¿Cuál es la fortaleza de tu apapaches? Todo el tiempo estás contigo. Okay. A huevo, eso es una fortaleza. ¿O hay algún momento en el que no estás contigo? No, ya, eso sería peligroso, ¿no? Cuando uno disocia. Una amenaza. ¿Qué disocias? No, pero espérate, las amenazas son externas, porque es fortalezas, oportunidades, debilidades. Una debilidad sería que disocias. ¿Disocias? ¿Qué disocias? No, que hasta donde yo sé, no he disociado. Pero bueno, cuéntenos, ustedes, nuestros escuchas, ¿cuál es el propósito académico que te prometes cada enero y que siempre te hace sentir culpable en febrero? Bonus, todos tienen uno, no se hagan, pero nadie lo dice en voz alta. Entonces, nos gustaría que participaran más. Y también, ¿qué otra pregunta quisieras hacerles? A mí me gustaría saber en qué momento del posgrado empezaron a sentir que ya, o sea, alguien se iba a dar cuenta de que solo es una sirvienta. Yo en el tercer semestre. En el semestre dije al demonio, yo solo soy la sirvienta.
No me Ok, importaba ok. si la gente se daba cuenta o no. Creo que nunca he tenido síndrome del impostor. Seguramente eso debe de ser algo como una negación. Puede ser. O sea, ¿negación del síndrome del impostor o negación de que soy la sirvienta? No, negación del síndrome del impostor. Ok. Y acuérdense que yo ya les dije cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades. Váyanse por la última y hagan su análisis FODA. Esto es todo. Yo soy Gato Corno Incertidumbre. Yo soy el Mayuyo. Nos escuchamos en la próxima emisión. Sí, y si algún día hacemos video podcast, pues ya nos veremos. Eso. Adiós.